Bien, tras un encuadre y fundamentación de la singularidad, queremos abordar el tema de cómo representamos esta situación desde el ahora, para imaginar de manera conjunta un propósito que se corresponda con un acto lanzado en busca del sentido. Introducción. Los fines de ciclo no son algo nuevo en el imaginario colectivo. Todo tipo de profecías han sido anunciadas periódicamente, desde el apocalipsis bíblico al adivino Nostradamus, al paso del cometa Halley o a la interpretación del calendario de los mayas. Aquí he puesto unas fotos para ambientar. Esta es de 1857, y que se ve como el cometa pues devora la Tierra. Algo que le parece muy gracioso a la Luna. Yo no sé si es que le tiene envidia, pero está ahí sonriendo. Vale, aquí vemos los 4 jinetes del Apocalipsis. Esto es en una de sus representaciones. Y esta foto pues es de este alemán que viene aquí abajo. Y también habla pues del Apocalipsis, una bestia del mar, ¿no?, que sale, y que también le parece gracioso a un animal, no solo la luna, también hay que una cabra que le resulta gracioso. Bueno. Aquí vemos el calendario maya. Entonces, bueno, en distintos momentos pues se han anunciado hecatombes, fines del mundo, ¿no?, en todos los tiempos y en todas las culturas. En contraste con los métodos proféticos, la singularidad está basada en hitos evolutivos puestos en relación matemática. Estos estudios se han venido desarrollando en universidades de todo el mundo por prestigiosos analistas de procesos históricos. Aquí vemos algunos. He cogido esta imagen más que nada por lo que hay en la parte derecha, que es el nombre de algunos de ellos. En realidad, esta gráfica aquí me confunde un poco, pero me imagino que se refiere a establecer el régimen de aceleración entre fases. No quiero introducir una terminología complicada, solo estas 2 palabras, ¿no? Entonces a cada uno le ha puesto un simbolito, un rombo, un cuadrado, un triángulo, y entonces se ve que hay coincidencia en cuanto a los eventos que ellos han puesto, los eventos de crisis. Esto lo veremos más claro mucho más abajo. Los métodos para definir la singularidad son los mismos con los que se definen muchas otras cuestiones. La enumeración de una lista de eventos en una escala de tiempo y las secuencias probabilísticas son recursos científicos bastante precisos. Por lo tanto, la singularidad venidera no debe ser entendida como una profecía más o menos sensacionalista. En los estudios y tratados que se contempla la amplitud de una crisis sistémica que se caracteriza por el crecimiento exponencial de parámetros como la población, o sea, el crecimiento de la población, la producción de energía, el consumo de recursos no renovables, el agotamiento de los ecosistemas, el desarrollo de la tecnología, la inteligencia artificial, el derrumbe del sistema macroeconómico, etc. Estos son los parámetros que definirían una situación de singularidad. Bueno, aquí había puesto yo aquí en la lista anterior, hay distintos estudiosos y analistas, hay universidades de singularidad. Nosotros, en Escenarios Futuros y en el Centro Mundial de Estudios Humanistas, básicamente hemos seguido a Nazaretian, en Escenarios Futuros, en los Centros de Estudios Humanistas, se ha abordado en artículos y producidos el tema de la singularidad. Para decirlo en pocas palabras, la singularidad es un punto desconcertante causado por el efecto de aceleración del tiempo histórico. Desde hace 4.000 millones de años, las crisis resultaron hasta ahora evolutivas. Nunca sucedieron para regresar a un estadio anterior. No obstante, esas transiciones supusieron el fin del mundo para formas y modos de vida obsoletos.
Los analistas de procesos coinciden. En los próximos 10 o 30 años, la aceleración del tiempo histórico llega a su fin. ¿Qué significado tiene eso? Se trata de un desenlace matemático. Cuando la gráfica de una función se acerca cada vez más a una recta, confundiéndose con ese eje, se dice que se produce una asíntota que tiende a infinito. Aquí vemos un poco la idea, ¿no? Vemos cómo... aquí es una gráfica vacía, ¿no? Pero la idea es sencilla, es de que en un eje, en el eje de las X estarían puestos en la escala del tiempo. Cuando yo muevo el cursor se ve, ¿verdad? Vale, entonces en el eje de las X aquí estaría puesta la escala del tiempo, los años, y aquí estarían puestos los acontecimientos. Entonces llega un momento que el tiempo ya no avanza más, es decir, que tiende a cero, pero los acontecimientos tienden a infinito. Entonces la singularidad es porque se solapan en un punto determinado muchísimos acontecimientos y en cambio el tiempo no pasa. Nuestra función representa a la evolución del sistema planeta. En ella el tiempo se acorta hasta llegar a solapar las fases evolutivas, llegando a un punto de singularidad o también punto de bifurcación. Luego veremos por qué Jacob Nazaretian lo llamó y Alexander Panov también le llamaron punto de bifurcación. Lo interesante de este momento histórico que vivimos, como para entrar ya en lo que es el estado de singularidad, de ser conscientes de la singularidad, es que si buscamos en Google cualquier parámetro que queramos buscar, la población, el desarrollo de los microchips, la tecnología, la pandemia, todas las escalas son funciones de este tipo. O sea, todo se abisma a lo infinito, todo es exponencial. Un momento muy, muy singular, ya de por sí, el que estamos viviendo, sin esperar a dentro de 30 años, ¿no? De 10, depende, ¿no? Entonces, aquí un poquito por encima, como es un tema que tampoco queremos entrar de lleno en esto, ¿no? Porque el objetivo de la charla es más el intercambio que un daterío que de hecho casi todos ya tenemos, ¿no? De hecho, hay por ahí buenos análisis y buenos resúmenes. Aquí tenemos hoy a Daniel, que hizo una extraordinaria presentación sobre el tema. Bueno, entonces, un poquito por encima, aquí tenemos un poco lo que llamamos crisis o transiciones de fase. Pero no las voy a enunciar todas, simplemente aquí las he puesto para que queden grabadas en el vídeo, para que se visualicen, pero no vamos a hablar de cada cosa de estas, ¿no? Pero bueno, digamos que en los estudiosos que nosotros hemos seguido, Alexander Panov y otros, parten desde este momento donde surge la vida en la Tierra, que es hace 4.000 millones de años. Y entonces la siguiente crisis pues ocurre cuando hay 1.500 millones de años. Y entonces así va avanzando. Y en el caso de Alexander Panov avanza hasta 1991, donde concluye su estudio. Hace ya mucho tiempo de esto. Entonces, bueno, yo aquí me he permitido improvisar unas posibles transiciones de fases después de esta fecha, de 1991, que podrían ser, por ejemplo, las Torres Gemelas, en el 2001, el derrumbe de las Torres Gemelas, y las consiguientes campañas bélicas que se hicieron después, durante todo ese periodo, los siguientes 10 años, en Oriente Medio. Luego también otro fenómeno que también fue crítico y supuso un antes y un después fueron la crisis de la subprime. Y más bien, bueno, las guerras de Oriente Medio también ahí siguieron en la siguiente década y también a todo lo que es la zona del norte de África, la banca islámica, todo aquello, ¿no? Luego ya en otro momento se produjo ya fenómenos puntuales de terrorismo global, de atentados de carácter global que tenían pues en jaque a todo el mundo, ¿no? Y también se descifró el genoma humano, los avances en la vida artificial.
Otro momento que podría ser otra transición de fase fue la conexión global satelital, que esto recién hemos empezado a hablar de 5G y todo lo que supone a nivel de comunicación tener el mundo completamente interconectado, ¿no? Y todavía estaría por venir algo de lo que se habla como otra grandiosa revolución dentro de la especie, que sería la revolución tecnológica cuántica. La potencia de que estaría dotado un ordenador cuántico revolucionaría realmente al mundo, porque se podrían hacer procesos muy complejos en muy pocas horas. Entonces, para interpretar el cosmos, para hacer una bacteria que pueda eliminar la polución de los mares, para muchísimas cosas una velocidad de proceso vertiginosa pues podría ser muy útil. Y bueno, también se puede poner como un momento crítico entre la especie pues la pandemia del COVID. Aquí en este cuadro vemos un poquito más claramente, aunque no sé por qué la gráfica la han hecho descendente, pero podemos ver un poquito más claro esto de la escala de tiempo y de fases evolutivas. Entonces aquí vemos el surgimiento de la vida. En la siguiente transición de fase pues pasan un montón de años. Y entonces luego ya pasan menos. Y en estos intervalos, en lo que coinciden los analistas es que son constantes. El régimen de aceleración le llaman el factor de aceleración alfa, que Alexander Panov lo cifra en 2,67. Entonces, coges ese tiempo, lo divides por 2,67 y te sale cuándo tiene que ser la siguiente fecha de crisis, la siguiente transición de fase. Mira, eso es un poco lo que explica aquí. Hay todo un campo de estudio y discusión sobre eventos con carácter de transición de fase y su datación. Para los ejemplos, he seguido el régimen de aceleración alfa igual a 2,67 de Alexander Panov, que cuenta con bastante aceptación, este número. Alguien a lo mejor dirá 3, no 2,67, otros dirán 2, depende del autor, puede variar, ¿no? Pero en cualquier caso, hay un número constante que define ese régimen de aceleración, que define cuándo se podría producir la siguiente crisis, ¿no? Y que te lleva a la conclusión de la singularidad. En esta gráfica yo lo veo un poquito más claro porque es vertical, no es descendente, como la anterior. Lo que pasa es que aquí parece que este estudio, que es de otro autor, que es Korotayev, que es otro analista de la singularidad, que parece que lo ha hecho desde el surgimiento de la Vía Láctea. Desde el punto de vista de la Big History, es poner en relación el proceso humano dentro del contexto cósmico. Entonces, bueno, simplemente hay otro punto aquí. En resumen, de lo que se trata la singularidad no es de una nueva revolución como las anteriores, sino de algo que implica a todo el proceso evolutivo desde los orígenes remotos del surgimiento de la vida. Alexander Panov lo describe con estas palabras en su estudio Crisis sistémica de la civilización como singularidad de la historia y posible rol del programa SETI en el desarrollo postcrisis. Es un material que los humanistas hemos conocido hace tiempo porque circuló por ahí, pero que siempre, la verdad es que viene bien una relectura porque es muy intenso y toca muchos aspectos. Es muy interesante. Entonces, él define la singularidad con estas elocuentes palabras que me gustaría aquí leer. Se puede afirmar con certeza que el tiempo de la historia automodelada se ha agotado o se agotará en un futuro cercano. Por esto, la crisis evolutiva que se aproxima no es una simple crisis como las que ha habido tantas, sino la crisis de todo un atractor de la historia de la civilización. Podemos afirmar que es la crisis del carácter mismo de las crisis en el desarrollo de la humanidad a lo largo de millones de años. Una crisis de crisis. Ya no habrá más efecto de aceleración del tiempo histórico, ya que nos encontramos muy próximos al punto en el cual esta velocidad se vuelve formalmente infinita. Ahora, inevitablemente, el carácter de la evolución de la humanidad debe cambiar profundamente. La historia deberá atravesar el punto de singularidad
y avanzar por un curso completamente nuevo. Para la civilización humana llegó el momento de la verdad. Lo que habrá en este nuevo curso dependerá completamente de nuestro comportamiento. Bueno, entonces antes hablábamos del punto de bifurcación, como lo definió Jacob Nazaretian. Entonces, un punto de bifurcación da lugar a 3 posibles escenarios. Esto es lo que explicó Nazaretian. Uno descendente, que significa que los problemas del planeta, todos a la vez o uno de ellos súbitamente, sobrepasen la capacidad de solución y se dé una situación de colapso del sistema global planetario. Entonces, en algunos momentos la humanidad ha tenido registro de caos. Entonces he puesto aquí unas fotos que nos sitúan en el caos. Por ejemplo, en Lisboa, en 1755, tuvo un gran maremoto que quedó ilustrado en la pintura, en diversas pinturas. Así, siguiendo con los fenómenos medioambientales, tenemos otro gran maremoto que quedó ilustrado en Chile, precisamente, en Arica, en 1868. Luego, ya más recientemente, en 2011, tenemos lo de Japón, lo de Fukushima. Aquí tenemos vista de Sendai, también un gran maremoto, ¿no? Bueno, voy a seguir porque es que como queda grabado, me dice que el audio va mal y que no lo oye. Yo tengo pegado el micro, pero creo que me oís. ¿Hay alguien que Yo escucho muy bien, Xavi. Escucho perfectamente. Pues mira, me parece... Daniel escucha también, todo escucha. Vale. ¿Se escucha bien? Vale, genial, genial. Igual. Vale, tenemos aquí un momento crucial dentro de lo que es también que da cuenta de ello Jacob Nazaretian en su libro, que es la crisis de los misiles de Cuba, que fue un momento muy peculiar, que además quizá ha sido injustamente reflejado en lo que es la historia, ¿no? Porque nos habla de ello como un momento muy peculiar, muy singular, donde realmente pues podríamos perfectamente no haber estado aquí, dependiendo de muy poco, ¿no? Entonces, aquí se ve en este mapa el alcance de los misiles que se habían instalado en Cuba, que la Unión Soviética había instalado en Cuba ante el rumor de que iba a ser invadida. Y entonces, bueno, parece que en aquel momento las dos potencias estaban completamente decididas habían marcado las líneas, ¿no? Pero si tus barcos vienen para aquí, los misiles serán disparados y este es el alcance que hubieran tenido esos misiles. Aquí se ven los radios, ¿no? Entonces esto hubiera supuesto una devastación nuclear total del planeta, ¿no? Si se hubieran lanzado estos misiles y al final lo arreglaron en un bar, porque dicen que no estaba instalado todavía el teléfono rojo, que recién a partir de ahí se instaló porque no era seguro, no era fiable. Y bueno, estuvieron comiendo en un bar los dos mandatarios del momento, que eran Kennedy y el ruso, que no me sale su nombre, era Nikita Khrushchev, que no sé pronunciar bien, que lo diga. Y entonces, bueno, parece que resolvieron un entendimiento y la verdad es que fue algo muy peculiar de cómo en ese momento donde todo apuntaba a la destrucción, fueron capaces de decir, mira, si tú decides no invadir Cuba, yo decido retroceder y desmantelamos los misiles y hubo un acuerdo de paz. Aquí una foto ilustrativa de un hecatombe. Bueno, vayamos a otro escenario que sería a partir de la singularidad que se diera una tendencia horizontal, que se manifestaría en un estancamiento evolutivo sin precedentes. Un mundo donde lo virtual va reemplazando al mundo tangible, se va perdiendo paulatinamente la interacción con el mundo perceptual, lo que verdaderamente importa está en la nube. La verdad, cuesta poco imaginarse el escenario horizontal. Te lo puedes imaginar un rato, ¿no? Ahora con la crisis del COVID y tal. Pero imaginártelo de manera permanente, pues la humanidad no
no tiene por costumbre estancarse en su evolución, nada, si uno pone el noticiario, parece que tienda a estancarse, sino que hay un desarrollo tecnológico en positivo y en no tan positivo tremendo, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Esta posibilidad. Y el tercer escenario es ascendente, y es al que Nazaretian se refirió como la irrupción de la flecha cosmológica del tiempo, cuya manifestación ya se ha producido en otros momentos cruciales en la historia, como la era axial. Esta posibilidad tiene resonancia con la irrupción del plano trascendental y la supraconciencia en el siloísmo. Tengo por aquí unas notas que también son del libro de Futuro no lineal, pero que es una cita que hace Jacob de Karl Jaspers, que es el que dio nombre a la era eje, que le llamó era axial. Entonces él comenta: a mediados del primer milenio, antes de nuestra era, cuando procesos de sorprendente sincronía se manifestaron en un gran conjunto de sociedades avanzadas, desde Judea y Grecia hasta India y China, abarcando hasta el 90% de la población del planeta en aquel tiempo. Grandes profetas, sabios, políticos y jefes militares, viviendo en una situación de miles de kilómetros y hablando en diferentes lenguas, a menudo no sospechaban siquiera de la existencia unos de otros. Pero su trabajo espiritual, sintonizado de un modo misterioso, dio como resultado la aparición del hombre con el que vivimos hasta hoy. Bueno, se está refiriendo a Buda, a Lao Tse, a Confucio y a todo este que se dio simultáneamente en distintos momentos del planeta, ¿no? Entonces esto lo cita Jacob como un momento ejemplar donde pasan cosas y se da este tercer escenario en vez de darse otro escenario, porque habían otros ingredientes en aquel momento donde las batallas eran muy cruentas, donde no estaba mal visto la tortura, el chavismo, era como algo bueno, ¿no? O sea, si tú eras un jefe militar de una campaña militar y no presumías de que habías saqueado y arrasado a todo un pueblo, pues era como que es ridículo, ¿no? Entonces, como que ahí se constituyó una nueva ética. Bueno, ¿cómo fotografiamos el tercer escenario? Pues mira, esto ya es muy subjetivo, ¿no? Bueno, entonces vayamos a la representación. ¿Cómo aproximarnos a los significados de algo de apariencia no representable, inmersos como estamos en la compresencia de la vida cotidiana y los hechos pasados? ¿Podemos anticiparnos a un nuevo periodo? ¿Cuál sería el interés de hacer ese intento? ¿Cómo construir una mirada consciente? Nos asaltan muchas preguntas cada vez más interesantes. Una vez que nos hacemos conscientes de esta dinámica del tiempo en la que participamos, estamos en condiciones de imaginar uno de los tres escenarios: descendente, medio o ascendente. Evidentemente nos interesa la tercera posibilidad, la supraconciencia. Desde una perspectiva amplia, Mario Rodríguez Cobos Silo distingue tres periodos en la evolución planetaria. El primero corresponde a la materia y vida indiferenciada, que va desde el surgimiento de la vida en la Tierra hace aproximadamente 4.000 millones de años hasta el surgimiento de los primeros homínidos, aproximadamente 4,4 millones de años atrás. El segundo periodo viene definido por la historia humana, llegando a su fin con el surgimiento del tercer periodo, que sería la supraconciencia. Esta estructuración se extrae de conferencias magistrales impartidas por el autor en los años 70. Yo aquí he tomado prestado un cuadro dentro de escenarios futuros, pues había un grupo de estudio que estudiaba el libro rojo y entonces se elaboró este cuadrito donde se explica esto mismo que sintetizado en esas palabras. Entonces aquí al final vemos definido por periodo el último periodo de la supraconciencia.
En nuestra vida diaria, la evolución se presenta ilusoriamente como lenta e incluso estática, pero eso es tan solo un indicador de nuestra capacidad de observación, porque bien sabemos que todo a nuestro alrededor cambia y nosotros con todo ello, resultando bastante subjetivo advertir a qué ritmo lo hace. Aunque súbitamente irrumpan fenómenos que nos desestabilizan profundamente, como la actual crisis de la pandemia, esto no significa que estemos captando la aceleración del tiempo histórico, ni mucho menos la singularidad, porque no tenemos una visión megahistórica, inmersos en la cotidianidad. Aquí hay dos citas, una es de Silo y la otra de Michio Kaku, que hacen alusión a esta cuestión. La vida rutina de la gente en el metro, ¿no? Ahí se refleja claramente. Cada uno metido en su mundo, ¿no? Con su móvil. Hay quienes confunden su vida con sus rutinas, pero esto no es así en absoluto, ya que muy frecuentemente deben elegir dentro de las condiciones que les impone el medio. Y aquí otra frase. El crecimiento exponencial a veces es difícil de imaginar porque el ser humano, hablando en general, piensa linealmente. Bueno, está la cita aquí, el 3 será de Silo, de Cartas a mis amigos, de la tercera carta. Mirada a propósito, acto lanzado. Comparando los cálculos probabilísticos de la singularidad con el esquema desarrollado por Silo, la civilización actual se encuentra en el límite del fin del segundo periodo de la evolución de la vida en el planeta, o bien en el umbral del tercer periodo. Es decir, si nos vamos al cuadrito, estaría por aquí, en esta transición, historia humana y principio de la supraconsciencia. El interés de una nueva mirada es el de la ampliación de la conciencia, capaz de salir del sistema de determinismos dados en una escala menor. El tema va más allá de conocer ciertas dataciones. Se trata además de entender la mirada, de entrenar la mirada para poner en copresencia la situación de presingularidad actual, lo cual apunta hacia la supraconsciencia que debería estar operando ya en algún nivel. En un momento en que aumentó la complejidad del medio para el individuo, surge el psiquismo. Ahora la humanidad como conjunto está en peligro. Experimentamos la necesidad profunda y, por tanto, algo nuevo debería surgir. La foto es ambiental, porque desconozco mucho cómo surgió el psiquismo y en qué momento. Aquí hay una cita. Vamos a ver lo que nos queda para ver si nos vamos bien de tiempo. Leo esta cita quizá porque es de psicología. En todo momento evolutivo hay transformación, tanto del medio como del ser vivo. He aquí una paradoja interesante. La estructura, para conservar su unidad, debe transformar al medio y transformarse también a sí misma. Sería erróneo pensar que las estructuras vivas cambian y transforman solo al medio ambiente, ya que este medio se complica crecientemente y no es posible adaptarse manteniendo la individualidad tal como ha sido creada en su comienzo. Este es el caso del hombre, cuyo medio, con el paso del tiempo, deja de ser solo natural para ser además social y técnico. Las complejas relaciones entre los grupos sociales y la experiencia social e histórica acumulada ponen un ambiente y una situación en la que va a ser necesaria la transformación interna del hombre. Tras ese rodeo en que la vida aparece organizándose con funciones, tropismos y memoria para compensar un medio variable y así adaptarse crecientemente, vemos que es necesaria también una coordinación, por mínima que fuere, entre los factores y para la orientación oportuna hacia las condiciones favorables de desarrollo. Al aparecer esta mínima coordinación, surge el psiquismo como función de la vida en la adaptación creciente en evolución. La función del psiquismo consiste en coordinar todas las operaciones de compensación de la inestabilidad del ser vivo con su medio. Sin coordinación, los organismos responderían parcialmente sin completar las distintas partes compositivas, sin mantener las relaciones necesarias y, por último, sin conservar la estructura en el proceso dinámico de adaptación. Sí, lo apuntes en psicología.
Entonces, ponemos esto del psiquismo aquí porque es como hacer un símil con la posibilidad de surgimiento de la supraconciencia en un momento de singularidad, basándose claramente en la necesidad de la vida en este planeta para poder seguir evolucionando. La singularidad podría representar una oportunidad para producir un salto de nivel de conciencia en ese momento. Esto ya ocurrió a comienzos de la pandemia del COVID-19. Bueno, no es que ocurriera, pero se podría hacer un símil, ¿no? Entonces muchos dijeron, esto es una oportunidad para que el mundo cambie. Lamentablemente no cambió sustancialmente. El sistema macroeconómico creció de manera vertiginosa, haciendo más ricos a los ricos. Con la pobreza más aguda y generalizada se perdió libertad. Todos los problemas de carácter humano empeoraron con la pandemia, aumentando la incertidumbre sobre el futuro. Desde hace tiempo mucha gente de países empobrecidos, postergados, devastados, está sintiendo que no vale la pena vivir la vida que le ha tocado y que es preferible exponerse a morir subiéndose a una patera. Frente a ello, todavía no se habla de una nueva legislación internacional para equilibrar el mundo y proveer de recursos a aquellos a los que se continúa arrebatando las materias primas. Ante los avances de la inteligencia artificial y el desarrollo ultratecnológico, diversas voces están planteando que la ética es la cuestión fundamental. El mundo del futuro dependerá de cómo se esté programando, con qué criterio ético. Esto lo dicen, entre otros, un científico divulgador bastante famoso que es de Barcelona, que se llama José Ignacio Latorre, que habla mucho de la ética y conoce mucho todo lo que se está dando con la mecánica cuántica, con la computación cuántica, y claro, empieza a preocuparle a ver qué le vamos a meter a las máquinas para que legislen y decidan por nosotros nuestra vida, ¿no? No solo los científicos, hay muchas otras voces que se están levantando en diversos campos. Todos coinciden en que la civilización altamente desarrollada deberá ser humanista, pero como bien sabemos, el poder mundial está en las antípodas del humanismo. Bueno, hemos puesto aquí este joven parado frente a algo que está en movimiento, como haciendo este gesto de detenerse, ¿no? Detengámonos por un momento a pensar en qué estamos, ¿no? Llegamos en nuestro tiempo a una extraña situación en la que debemos desarrollar a fondo la investigación en todas las áreas y aún falta por resolver lo más básico de la etapa anterior. El límite de la singularidad está referido al mundo cortoplacista del rédito inmediato que tiende a su extinción, mientras que algo nuevo emerge. Entonces, de cada uno depende ponerse en la frecuencia correcta. De ellos se desprende el surgimiento de una nueva espiritualidad. Se trata de un acto lanzado, con muchos interrogantes, cuyo fin no es apresar una idea, sino un acto de conciencia abierto que resuene internamente con el universo. Proyección de futuro del humanismo. Bueno, esto es de lo que me gustaría que habláramos, lo que pasa es que yo me he aventurado aquí unas pocas líneas. En el siglo actual XXI, la humanidad está enfrentada a la necesidad de resolver su proceso conjunto. Si bien la inteligencia y la inventiva en la especie ha ido en aumento, todavía no se ha configurado un espíritu común en los seres humanos del planeta. Está instalado un gran campo de resistencia. Todavía hay una fuerte tendencia a la pugna por los recursos. Las miras son muy cortas y aparentemente existe un gran temor por todo. Hay un temor a los otros humanos, ya viene desde el tiempo de los homínidos, que implique la defensa y el ataque. Además hay un temor a la propia existencia, que se expresa en la negación del plano trascendental y que se demuestra en que todo lo que se aleja de lo inmediato, dentro de la costumbre, molesta e inquieta. Entonces habría de ver por qué inquieta tanto, ¿no? El temor a la incertidumbre se manifiesta en forma de rechazo a ascender en los niveles de conciencia. Se buscan salidas rápidas y en casos extremos se desciende profundamente hacia la deriva de producir desastres y crímenes con fundamentos irracionales, religiosos y paranoicos. Más allá del campo de resistencia, también se observa en simultáneo una tendencia evolutiva en muchos campos. El pensamiento siloísta, que surgió en la segunda mitad del siglo XX,
aportó un enfoque neohumanista a la cuestión de la evolución. Este pensamiento tuvo repercusiones en el ámbito político, social, espiritual, etc. Y en el momento presente tendería a manifestarse en el terreno del conocimiento en un sistema donde el pilar del saber se está resquebrajando. Bueno, entonces he puesto aquí una visión en la Aconcagua, que de hecho, bueno, no voy a comentar las fotos. Una foto de la Aconcagua, fotos inspiradoras. Sí, bueno, sí las voy a comentar, porque puse aquí la ermita, porque yo me imagino, y supongo que si te emplazas desde donde estaba la ermita, en Punta de Vacas, se ve al fondo, de esta imagen, ¿no? Entonces, tal vez sí tuvo su inspiración y escribió su mirada interna a partir de esa visión, ¿no? O al menos eso veían sus ojos en aquel momento, ¿no? Aquí está el mirador de Punta de Vacas. Y esto es la montaña del Tíbet. Vale, pues acabo con esta cita que es mía. Esto lo estoy viendo en otro artículo. Luego tenemos otras, pero acabaré aquí. Aspiramos a una inspiración profunda, a una comprensión lúcida, inspiraciones que aparecieron en pensadores obsesivos a lo largo de la historia, a veces repentinas, a veces soñadas. Cuando ocurren estas comprensiones es como si su sentido viniera del futuro en un momento en que el pensador está suspendido, en situación de equilibrio, y de pronto surge el fenómeno de una comprensión súbita. La mística, a lo largo de la historia, ha dejado esta huella. Otra gran fuerza que puede ser movilizada es la fe en el futuro. El tema de la fe es esencial en el pensamiento científico. Esto quedó claro durante el siglo XX, cuando la ciencia comenzó a resultar muy poco intuitiva. Sin fe en las teorías más increíbles, no hubiera sido posible desarrollar las grandes máquinas de investigación y experimentación que hoy se despliegan a lo largo del planeta y fuera del planeta. ¿Hay una inteligencia evolutiva en el universo? ¿Es el ser humano susceptible de ser iluminado? Esto necesita ser planteado y experimentado. Una cosa sería lograr un estilo de vida más o menos correcto, solidario, compasivo, altruista, armónico, incluso feliz, como un gran logro de la humanidad, y otra, afrontar con valentía la necesidad de ser iluminados por el propósito creativo del universo. Posiblemente lo uno no se podrá sin lo otro, así que más bien será un proceso simultáneo. Voy a dejar esto aquí fijado para que la gente que lo vea luego por vídeo, pues lo pueda parar el vídeo y leerlo, que son citas de cartas a mis amigos que también vienen muy a cuento. Vale, pues hasta aquí, si dejo de compartir pantalla. Yo os paso la palabra. Nos has dejado mudo, Javier. Muy bueno. Pregunta, para conseguir esta presentación, ¿cómo podemos hacer? ¿Mandar el correo o cómo hacer? Lo dejaremos publicado en el Facebook de Escenarios Futuros. Y no sé dónde más, Esther, quizás solo ahí, ¿no? He colgado ahí la dirección de Escenarios Futuros, el link, en el chat. Bueno, quizá comentar que para desarrollar estos temas, en los aspectos más técnicos que no han sido tratados en esta charla, pues eso se puede hacer tanto en Escenarios Futuros como también en el Centro Mundial de Estudios Humanistas, donde empezamos a crear una comisión. Como decía antes, pues trabajos muy buenos que enfocan ya con mucho más detalle la justificación del momento de singularidad. A mí me apetecía más que habláramos un poco de lo que sentimos, ¿no?, en torno a ello. Yo puedo decir que leí el libro de Nazaretian, creo que en febrero de este año, a recomendación de Roberto Kohanov.
Y si bien el libro es bastante árido de leer, llega a algunos puntos en los cuales estamos completamente en confluencia, en sintonía. ¿Ah? La gente del siloísmo, yo soy siloísta también, pero muchas otras manifestaciones, estamos confluyendo hacia ese punto de pasar a otro estado, como podría ser el de la supraconciencia. En lo personal, también este año hice la escuela, salí del Parque Paine en la disciplina energética, y por otra parte, en Chile hemos estado participando en una asamblea territorial de apoyo a ollas comunes, a sub-kitchens, ollas solidarias que arman los propios vecinos para poder comer, básicamente. Y esa conjunción de cosas, la conciencia de que estamos en un punto de inflexión, como decía Nazaretian, mi propia inspiración a través de la disciplina energética en la escuela, tratando de mantener esos trabajos día por día, y el tema de aplicarme en terreno, en la asamblea territorial, tratar de acercarme a la realidad de otros que están en una situación de sufrimiento, ha sido un círculo súper virtuoso para mí. Y sí, creo que cada uno en su pequeño lugar deberíamos tomar conciencia de que también hay muchos otros en otros pequeños lugares haciendo lo mismo o intuyendo lo mismo. Y te agradezco mucho, Javi. Voy a también contactarme con el sitio que están armando porque me interesa mucho desarrollar estos temas también. Aplicando la fórmula esa que decías, ¿hay una fecha aproximada en la que pueda producirse desde esa mirada el momento clave de la singularidad? La verdad es que yo me puse a investigar porque, claro, el estudio que habíamos seguido, quizás hay otros estudios mucho más actualizados que el de Alexander Panov, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Krugway es mucho más actual. Lo que pasa es que a mí no me ha dado tiempo. A lo mejor Carlos Santos sabe algo, ¿no? Pero en principio vi que más o menos entonces me puse a buscar en una página donde se producen estos debates que se llama Global Research, y entonces ahí hay un analista que todavía está dando conferencias, ruso también, que se llama Korotayev, Andrei Korotayev, y entonces él pues sigue haciendo estos cálculos y parece que hay todo un tema de debate muy abierto en torno a poner datación, a poner fecha, ¿no? Si tú sigues el régimen de aceleración que plantea Alexander Panov, ya hemos llegado en este año. La singularidad ya estamos, según los datos. Si vas haciendo los cálculos, y es mi propia tabla, no poniendo acontecimientos como os he puesto ahí un poco improvisados, ¿no? El World Trade Center, el COVID y algunos así, ¿no? Sino poniendo dataciones. Luego ya veríamos qué acontecimiento corresponde a esa datación. Y salía que en 2020 llegábamos al punto cero. O sea, a partir de ahí el tiempo solo podía seguir dando cero, ¿no? Pero un poquito que parece, según los estudiosos, que sería entre los 10 o próximos 30 años que se podría dar este punto de singularidad. Personalmente yo me lo imagino ya. O sea, me da igual si acierto o no, porque no es cuestión no es que haya premio, usted acertó, ¿no? Sino yo me imagino ya que superamos la crisis del COVID y acto seguido pues podría ahora Irán empezar a vengarse porque no paran de meterse en su país a hacerle atentados y esto llevarnos a otra situación de singularidad. O sea... Habla un poquito más fuerte, por favor. Quiero decir que si estamos recién supuestamente empezando a superar la crisis del COVID, aunque es muy discutible, y podrían empezar en simultáneo a aparecer otros fenómenos realmente colapsantes para el planeta, ecológicos. O sea, ahora hemos visto, ¿no? El tsunami de Fukushima fue aterrador para el planeta.
podría darse en cualquier momento. Realmente la crisis climática es muy fuerte. Podría darse crisis político-militares perfectamente, hay condiciones para ello, ¿no? Entonces, podemos llegar a que el año 2021 pues, se produzcan 2 o 3 de este tipo de crisis que llamamos transiciones de fase. Entonces, claro, ya estamos en un momento muy peculiar donde se suceden constantemente situaciones críticas. Aprovecho a comentar que tengo la sensación un poco que esta situación de singularidad vuelve a poner al humanismo en el protagonismo social, ¿no? Porque el humanismo, antes lo he comentado, ¿no?, en la exposición, se presentó en estos términos, ¿no? Esto es una salida de incendios. Aquí está planteado todo ante esta situación. Igual las cosas, va a ser necesario otra cosa, ¿no? Entonces, vuelve a estar en boga, vuelve a colocarnos ahí el momento epocal a los humanistas, es decir, no, creo que nos necesita. Y nosotros también, ¿no?, conectarnos con ello. Bueno, hola, hola, ¿se escucha? Dale, Daniel, se escucha. Bueno, yo quería hacer un pequeño aporte, ¿no?, al intercambio. Tenemos frente a nosotros la singularidad, pero no sabemos todavía qué forma va a tomar. Según Silo, estaría relacionado con la supraconsciencia, pero eso tampoco nos dice mucho, digamos. O sea, conocemos más o menos la dirección, pero aspiramos obviamente a un cambio humano global, ¿no es cierto? Se me ha ocurrido relacionar este tema con una teoría contemporánea que se llama la teoría de la información integrada, desarrollada por un estudioso del tema de la conciencia, psiquiatra también, que se llama Giulio Tonoli. Según este estudio, que ya está empezando a dar consecuencias prácticas interesantes, la conciencia surge en los sistemas cuando los elementos que constituyen un sistema logran relacionarse de determinada manera entre sí, como lo hacen, por ejemplo, las neuronas del cerebro. En el cerebro hay menos neuronas que en el cerebelo. Sin embargo, la conciencia humana no surge en el cerebelo, surge en el cerebro, porque en el cerebro es donde se dan una enorme cantidad de interacciones entre las neuronas, trillones de interacciones, que son mucho más numerosas que las que ocurren en el cerebelo y además tienen una determinada forma, ¿no? Entonces, esa misma teoría muestra que cuando se produce la desaparición de la conciencia, es decir, en el estado de sueño profundo, no en el sueño paradojal, sino en el sueño profundo, lo que ocurre es que sigue habiendo procesos psíquicos, digamos, pero no están relacionados entre sí. O sea, esos procesos están desvinculados entre sí. Entonces se produce la pérdida de la conciencia. La conciencia surge cuando esos procesos psíquicos logran relacionarse entre sí de un modo coherente, como lo harían, por ejemplo, los instrumentos de una orquesta, ¿no es cierto? Que si los instrumentistas en una orquesta, cada uno toca por su lado cosas distintas, obviamente no hay coherencia. Cuando hay coherencia surge una conciencia. Entonces, podríamos imaginar, digamos, tomando prestado la idea de algunos pensadores de ficción, como fue Olaf Stapledon, por ejemplo, que podría surgir en el futuro próximo una especie de conciencia humana global. Para eso, ¿qué sería necesario? Que la interacción entre los seres humanos fuera creciendo constantemente. Y eso es justamente lo que está sucediendo en este momento, producto de la interrelación que ha producido la tecnología en nuestra vida. Se van produciendo fenómenos psicosociales que van produciendo una
creciente conciencia de sí en la humanidad. Piense usted, por ejemplo, este último caso de la pandemia ha sido notable en ese sentido, pero ha habido otros. Como decían acá, las Torres Gemelas, por ejemplo. O, bueno, hay algunos fenómenos psicosociales que se han ido dando que tienen como particularidad que la humanidad está empezando a tomar mayor conciencia de sí misma. Por supuesto está el trabajo de los pensadores y filósofos que apuestan al desarrollo humano, como ha sido nuestro maestro Silo, y que señalan una dirección, ¿no es cierto? Pero tal vez esta dirección se complemente con esta acción de conjunto que se va produciendo por imperio de las circunstancias, porque ninguno de nosotros eligió vernos en un mundo completamente irrelacionado como estamos ahora. La humanidad se está integrando, por lo menos desde el punto de vista tecnológico, y esa integración está arrastrando una integración psicológica. Todos vamos recibiendo las mismas noticias, entonces se va desarrollando una conciencia global. ¿Cuál será nuestra relación como seres individuales con esa conciencia global? Todavía es difícil de comprender o de imaginar, pero posiblemente ese podría ser la singularidad del siglo XXI. Sería el surgimiento de un nuevo ser en el universo de otro nivel, ¿no? Bueno, es una hipótesis que quería compartirla con ustedes. Hola. ¿Se puede? ¿Puedo hablar, compartir? Sí, adelante, claro. Me parece que... ¿se escucha bien el sonido o no? Sí. Se te escucha muy bien, sí. Mejor que a mí, supuestamente. Entonces, el aporte que quisiera compartir es que estamos hablando de conciencia, superconciencia, y claro que es una experiencia, algo así dentro del ser humano, y por eso me parece que el tema tiene que ver con el estado interno, es decir, en la vida diaria. Si estoy chupado por la vida diaria, no puedo estar en condiciones buenas, digamos, de tener alguna experiencia. Afortunadamente, esta pandemia, no digo la última, pero el primero en marzo, todo, ha podido hacer una experiencia mundial muy interesante. Es decir, que durante 2 meses, por ejemplo, en Francia, la gente se ha quedado paralizado, pero en su casa, en su vida diaria, lejos de la confusión, de la vida diaria confusa y bueno, entonces he visto mucha gente, porque he hablado con mucha gente así alrededor, que han tenido experiencia interesante sobre el tema de la paz, ¿no? De una tranquilidad, alguna angustia, pero más de tener un tiempo para ellos mismos. ¿Cómo decir? Que nunca hemos podido pensar como humanistas una situación de parar, ¿no? Un poco la agitación del mundo. Eso se ha podido producir. Al mismo tiempo, se descubre cada vez más la estafa, ¿no? La mentira del sistema y todo eso. Hay un revolto en todos lugares. Es increíble la movida que hay. Al mismo tiempo, hace años que he visto un fenómeno me parece interesante sobre el joven, 20 o 30 años, estudiante, de lo que he encontrado, que tiene en común de hacer muchos años de clase, ¿no? De estudio, para entrar en una gran empresa, pero luego empieza a trabajar y se fue, porque no le gusta el ambiente, no le gusta el no sentido. Entonces he visto poco a poco gente de edad que tiene en común cosa interesante, saber, no quiere poseer nada, quiere compartir, quiere sentido, quiere sensación humana.
Es decir, lo que estamos hablando, ¿no? de mucho tiempo, ¿no? Es decir, que hay gente que está en este ámbito mental, ¿no? Sin que nosotros hablamos con ellos, están en eso. Justamente me parece que es parte de este proceso ahora de ámbito mental que se está produciendo más, es decir, un ambiente que permite hacer este salto de conciencia. Y por terminar, me refiero a la obra de Silo, de una charla que se llama Conciencia y Fuga. Dentro, él decía que una cosa muy común, muy simple, pero que la gente no se da cuenta en la vida diaria, una experiencia muy cotidiana, pero que no se da cuenta, es la caída en cuenta, el acto de caer en cuenta. Y él, por la gente que conoce esta charla, está escrito que hace la diferencia entre el acto y el objeto. Y para hacer que miramos más, no el objeto de la caída en cuenta, sino el acto, es decir, el registro de eso. Y no voy a hablar más de este tema personalmente, pero he tenido alguna experiencia hace años, pero son años dentro del inicio hasta la experiencia más fuerte que he tenido, son años y no son eternos, ¿no? Entonces me digo que esta experiencia de caer en cuenta de la conciencia de la conciencia, digamos, o la caída en cuenta de la caída en cuenta, esa experiencia, estoy en este tipo de actividad alrededor para hacer talleres, para permitir a gente de conectarse con este registro de la caída en cuenta. Entonces uso cualquier cosa, de taller matemático o no sé qué cosa, pero el tema no es de dar un conocimiento, ¿no? A veces la gente conoce algo, pero no se da cuenta. Lo que me interesa es producir en los demás esta experiencia de la caída en cuenta, hasta que la gente empieza a registrar este chips, ¿no? Esta sensación de registro de la caída en cuenta. Entonces, en este camino, pero aparte de mí o de nuestras actividades, cualquiera, pienso que el universo, es decir, en su dirección evolutiva, yo puedo morir, hay la evolución, pero cuando una vez aquí, es decir, que podemos apoyar, digamos, podemos hacer un aporte para apoyar el universo en la augmentación de la conciencia, ¿no? Porque en este momento hay mucha movida, mucha gente que busca no sé qué cosa, chamanismo, contacto con algo, pero afortunadamente que tenemos con la obra de Silo y de alguna otra gente que han hecho un aporte enorme tratando de esta evolución y de la conciencia. Sin correr mucho tiempo, disculpe, hay un hombre que falleció hace tiempo que se llama Caleb Gattegno, que ha encontrado su obra también, y que hay muchas cosas que tienen en común en la de la mirada del ser humano, también que Silo ha desarrollado más profundamente muchas cosas, bastante. Pero él decía, este hombre hablaba de la evolución del universo, hablando de un modelo de evolución en lo cual el nuevo coge el antiguo y lo supera, como lo ha dicho Silo, ¿no? Y trata, por ejemplo, del Big Bang, había muchas partículas, no sé, 15, 20 tipos distintos. Y estas partículas, que hay bastante, de eso, las estrellas fue una fábrica, ¿no? Para saltar un salto y saliendo los átomos. Átomo, el más simple, un núcleo y uno alrededor, de uno a los más complicados, hasta el uranium, creo. Este modelo de evolución se ha parado también a un momento. No hay 300 o 1000 de tipos de átomos, hay algunos. De este momento segundo, de etapa,
los átomos son hechos de partículas, se ha hecho un salto nuevo en un tiempo corto, no sé qué, pero de átomos se ha pasado por moléculas, y que son hechos de átomos, es decir, cada vez, y de moléculas sin vida, después con moléculas con vida. Es decir, que cada vez había un paso evolutivo con forma nueva, y que no se puede superar. Hay un salto, puede ser que estamos en este momento momento donde hay un muro, ¿no?, evolutivo, y tenemos que saltar. Nico, donne la parole, s'il te plaît. ¿Perdón? Essaye de donner la parole. Ah, ok, he terminado. No, ahora, ¿qué ibas a hablar, Filipe, ahora? No. Ah, vale. Bueno, quería comentar tanto lo que ha dicho Daniel como lo que comenta, ¿cómo te llamas? Rico. Bueno, a mí me parece muy interesante. Creo que es así, o sea, que va por ahí, ¿no? O sea, lo de Daniel me gustaría que nos lo explicara con más detalle, porque algunas partes se me han pasado, pero esta cosa de definir que dónde y cómo, dónde configura la conciencia, dónde implica con el individuo, y tú hablabas de algo parecido, ¿no?, con esto del acto y el objeto, ¿no? Entonces me parece muy, muy importante, creo que es clave, ¿no? O sea, de hecho, los procesos de disciplina, que muchos de los que estamos aquí hemos hecho, pues se establece como condición básica el tema de... Me dicen que suba al nivel. ¿No me oís? ¿Me oís vosotros? Bueno, yo sigo. Más alto, pero es que mira, lo tengo aquí pegado. Más alto. Bueno, es que más alto yo no me veo dando meetings. yo soy de hablar. No, que hables más alto, porque a nada que te lo mueves se pierde la voz. Bueno, pues digo que entonces tenemos que, por ejemplo, en las disciplinas que muchos de los que estamos aquí hemos hecho, y por eso me permito el desvío de hablar de este tema aquí, ¿no? Pues en los primeros pasos están basadas en producir ese darse cuenta, esa cosa donde ahí está el exterior y aquí está tu mundo interno. Hay una división atencional y entonces parece que ahí se produce algo, ¿no? Ya, de que uno va captando. Son como condiciones para luego al final ya hay quien puede dar un salto a otra cosa. Entonces me parece que sí, que por ahí iría el tema de la supraconciencia. Pero también quiero decir una cosa. Antes he hablado del chico este de Chile. Chile vive un momento muy peculiar. Están realmente empoderados, ¿no? O sea, se está dando algo ahí en este momento, ¿no? Bueno, yo creo que los humanistas tenemos que ser humanistas. Y el mundo coge cosas, cambiando hacia la supraconciencia, no sabemos cuándo. Entonces, eso ya es bastante, ¿no? Que luego, por otra parte, nos ponemos muy místicos y muy profundos y damos un salto en nuestro interior, pues bienvenido sea, ¿no? Pero ya solo con que el humanismo irradia al mundo, ya se estaría produciendo algo muy significativo en el mundo, que es profundamente antihumanista, violento, cruel, repugnante. Y me voy a callar ya, que solo hablo yo. Este parece que pidió la palabra, ¿no? He visto, tenía más claro. Sí. Bueno, yo no soy una persona muy teórica, soy una persona más bien que se mueve en el ámbito social. Entonces, tomando la palabra en lo que acaba de decir Javi de Chile, yo he estado 2 días en la red feminista humanista y es mucho lo que ha aportado el humanismo en Chile en este momento de explosión. Entonces, a mí lo que me ha asombrado más de esta explosión social de Chile es que, por ejemplo, un fenómeno, un acontecimiento, que en un momento dado las mujeres se rebelan y a través de una
expresión artística, comienzan unos cantos con mucha fuerza, que eso después se emuló en muchas ciudades de Europa y del mundo. Entonces, entraría un poco en consonancia con lo que se decía en un momento dado de cómo un fenómeno luego concomita con otros, en ese sentido de que la conciencia avanza en concomitancia. Eso sería lo que yo quería expresar. Más allá de las teorías, lo que en un momento dado produce un fenómeno psicosocial que pega en un lado pero repercute en todos los lados, porque así ha sido un momento inspirador, un momento de tomar modelos, un momento de si se puede, en fin, era un poco mi punto de vista sobre lo que se está hablando. Entonces, yo creo que tenemos que prestar mucha atención a todos los acontecimientos de revolución y de revolverse los ciudadanos, las poblaciones, contra los poderes que ya no sirven para nada. O sea, el sistema se está cayendo, como escuchaba hace un momento, y algo nuevo está por surgir y va surgiendo. Entonces yo creo que es un momento de despertar y de concomitancias. No sé si este es un momento de singularidad que nos llevará a otro punto, pero bueno, creo que se están dando unos fenómenos bien interesantes. Bueno, era mi aporte en esta reflexión. Bueno, y quería añadir que es una expresión también de la alegría, lo que ha ocurrido en Chile, y también de mucho sufrimiento. Pero todo ello es, bueno, abre una puerta al futuro, ¿no? Hay una frase interesante ahí que has dicho, concomitancia en el despertar, ¿no? Procesos concomitantes que van despertando. Sí, eso mismo. Lo que pasa es que los pensadores teóricos decir mejor las cosas que los que no somos tan teóricos y vamos más a lo social, a movernos con lo que se mueve en el medio e intentando de alguna forma colocar nuestros códigos. Desde luego que en América Latina parece que es mucho más fácil, que hay un despertar con más fuerza, y en Europa estamos todavía un poco adormecidos, pero sin duda que ha tenido repercusión la explosión que se ha dado en Chile. Estaba comentando que en todas las ciudades más grandes de Europa se emuló el fenómeno de las mujeres contra las violaciones y, bueno, todo tipo de atropellos, ¿no? Entonces es significativo. Y luego también otras sublevaciones y momentos de revuelta que hay en todos los países de todos los continentes contra lo que es opresivo. Entonces, para mí eso sería es un momento de concomitancia, pero tal vez no un momento de la singularidad que se estaba describiendo. Pero bueno, a mí me abre futuro todo lo que está sucediendo ahora mismo. Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás. Saludo a todos. He pasado por todas las redes y esta es una de mis preferidas, así que me ha quedado un rato más, con el permiso de todos. Solo quiero decirles una cosita con el tema de las tesis. Las chicas chilenas que hicieron esta movida maravillosa, tuve la posibilidad de conocerlas a ellas y decirles que lo que estaban haciendo era no violencia total y pura, ¿no? Porque además eso. Pero hay una cosa que a lo mejor, yo soy argentino, pero estoy en Chile, ¿no? Al enterarme, al estar acá, me he enterado que además es doblemente provocativo lo que hicieron ellas y muy inteligente, porque en la segunda parte de la canción, ellas, digamos, cambian la letra del himno de los carabineros, que acá tienen mucho poder. Acá la cuestión militar, la cuestión policial está muy instalada. Uno pone en los medios de comunicación y todo el tiempo habla un policía, siempre. Y tienen mucho poder y incluso tienen un sistema de jubilación aparte, un sistema de todo, es como muy diferente al resto. Y ellas lo que hacen es, en la parte final de la canción, que recorrió el mundo, digamos, reescriben el himno al carabinero, que es el que las viola, el que las maltrata, ¿no? En el himno original dice: el carabinero es el que te cuida, y en ella es el que te viola. Así que tuve la suerte de conocerlas, de pasarle a una de ellas un librito del mensaje,
Así que, bueno, no sé, uno hace la acción y ahí vemos qué pasa, pero quería compartir eso porque justo hablaban de ellas y para que tengan un poco más contexto de que además de todo lo que hicieron fue provocativo con el poder real en Chile que lo tienen y muy fuerte los militares. Eso. Pero hay un grupo potente ahí de humanistas en todo eso. En la red humanista que ha habido varias presentaciones. Al final digamos, de esta red había una presentación que era justamente del arte expresándose en estos fenómenos y coincidiría con lo que estabas ahora diciendo justo de esta canción tan potente, ¿no? ¿Puedo opinar? Sí. Es en relación con lo que ha planteado Javier, que me pareció muy interesante, esa curva exponencial, y porque es una experiencia que se vive hoy. Detrás de un evento hay otro, y otro, y otro, y por aquí, y por acá. Es decir, que a veces estamos absorbidos por el exterior, por el mundo, por la aceleración, por los eventos. Y yo veo que a un momento dado, en ese momento histórico, justo antes que vamos a entrar en esa espiral que nos va a perturbar, apareció un señor y que nos ha dicho, cuidado, lo importante es tu centro de gravedad. Es decir, es muy, muy interesante. Lo veo, lo interpreto ahora, que la venida de Silo fue también, a pesar de todo el resto, para que cuidamos de no perdernos en lo exterior, sino siempre regresar a su centro de gravedad personal, para ir, que además quizás más profundamente en otro mundo, en otra región de nuestra profundidad, que que permite más y más distancia de ese acontecimiento que vivimos en la Tierra, pero no sé, pero me surge esa importancia en los talleres que veo. El otro día hizo un taller con había mucha mujer, inevitablemente fue el tema de la mujer, pero muy interesante, a pesar de que el momento fue explosivo. Estábamos como alterados todos con el tema, ¿no? Olvidando de uno. Entonces, lo veo muy, muy, muy interesante en esa curva exponencial de eventos, que no perdemos el centro. Bueno, eso nada más que quiero contribuir ahora. Yo quería comentar también alguna cosa. Primero preguntarle a Daniel, que no tome nota, quería ver cómo nota de la teoría. Que también estaba hablando, pero con el micrófono cerrado. Así que habla tú, Esther, y luego habla la Eva. Sí, perfectamente. Vale. No, que decía que antes me quedé con la teoría esta que decía Daniel, que no me dio tiempo a apuntar el nombre, a ver si la puedes escribir por ahí en el chat, que me pareció muy interesante. Ahora te lo pongo ahí. Perfecto. Y luego comentar, claro, lo más interesante que me resulta a mí de estas teorías de la Big History es sobre todo que parten del universo, no parten de la aparición de la vida de los seres humanos o del sapiens o de algún antepasado, sino que parten desde el universo. Claro, ya simplemente esa visión es muy diferente a la que se tiene habitualmente. Ellos incluyen, bueno, algunos, como ponía Javi ahí, desde la aparición de la Vía Láctea, otros desde el Big Bang. Y claro, el ser humano no está alejado de lo que ocurre en el universo, es parte de ese universo. A veces eso
tiene su lucha con las creencias que hay acerca, bueno, sobre todo religiosas, ¿no? De cómo apareció el hombre en el planeta. Pero no dejamos de ser parte del universo, no somos algo distinto, ni alejado, ni separado, ni paralelo, ni... Bueno, entonces si en el universo todo va de lo más simple a lo más complejo, si en el universo la gravedad afecta a todo, si en el universo pasan una serie de cosas, con el ser humano pasa igual, y con la conciencia, obviamente la conciencia sigue su evolución, por tanto, esa evolución hacia esa supraconciencia será más tarde o será más temprano, pero será. Así que me parece muy interesante ver esas teorías que son muy confluyentes con otras, tal vez no tan conocidas dentro de los humanistas porque pertenecen a momentos como de la prehistoria del siloísmo, pero bueno, creo que son muy interesantes de rescatar y profundizar en esta cuestión de la supraconciencia. ¿A qué nos referimos con esa supraconciencia? ¿Cómo sería esa conciencia de la humanidad? ¿Cómo es esa construcción de la humanidad? Esa identidad de la humanidad que yo creo que se va construyendo poco a poco, pero que estamos en un momento donde tal vez ese sea el salto, ¿no? Pero bueno, ya se verá. Bueno, un poco de lo que planteaba Esther, de que somos parte del universo y de toda la historia. El tema es saberlo y vivir con el registro de ser parte, ¿no? Eso, digamos, retomando así lo que ya han planteado. Y solo me quería referir ahora a un pequeño gran aspecto que mencionaste, Javier, relacionando, bueno, la historia desde el homínida hasta hoy y en esa secuencia de avance hacia una supraconciencia, que uno también se pregunta de qué se trata, tiene algunos vislumbres, pero dos cosas. Por un lado, Silo decía que creo que desde el Cromañón ya teníamos el equipamiento completo, ¿no? Como para alcanzar ese nivel de supraconciencia. Y por otro lado, el tema que tocabas es el del temor. Y así como fue vencer el temor para acercarse al fuego, será también vencer el temor para acercarse al vacío de la conciencia en silencio. Vencer el temor, bueno, eso para acceder, ¿no es cierto?, a otros niveles que sí lo tenemos planteado en Psicología 4. Vencer el temor a la incertidumbre, vencer o bancárselo, como decimos en Argentina. La incertidumbre de este momento actual, por ejemplo, lleno de incertidumbre, sin tratar de llenarlo de respuestas y de posibilidades y de objetos mentales, ya que acá hay varios mentales, ¿no? Quedarnos ahí. Bueno, solo eso. Ya que se hizo un vacío, la verdad, gracias porque este tema maravilloso. Pues sí, muy, muy coincidente, ¿no? Y gracias a vosotros porque realmente todo lo que estáis diciendo me parece inspirador, muy interesante. Hola, soy Liana. Disculpa, que quería decir que esto que dijo la Eva es muy importante, esto de vencer el temor para hacer un salto, el temor también a la profundidad, a ir al profundo, y también toda esta línea que tenemos que cruzar, ¿no? Esto me interesó mucho, que quería, si alguien quiere aprofundar en esto, me gustó mucho. Gracias. Me parece muy interesante ir
pensando en eso porque yo creo que el hecho de considerar la posibilidad de una singularidad, cosa que no es algo popular, no es un tema popular, no es que ni siquiera dentro del humanismo es algo popular, no es algo que esté muy presente. O sea, todo el mundo decía que el sistema más o menos termine y se acaben, ¿no? Uno es como que va a las oficinas públicas y ve los cartelitos, se cayó el sistema, y le gustaría que pase eso en todas las oficinas públicas de todo el mundo, pero no ocurre todavía, ¿no es cierto? Entonces, nos parece súper interesante que se acabe el sistema, y me parece muy interesante la propuesta de Eva, lo que decía, ese poder aceptar que realmente esta singularidad puede tener una dimensión tan grande que nos es difícil de imaginar, y realmente puede acabarse un sistema como hasta ahora, ¿no? No somos apocalípticos en absoluto, sino que queremos que esto se acabe para que se pueda retomar otro rumbo, ¿no? Y en cuanto a las fechas, que se habló aquí también, yo decía que cuando nosotros empezamos en Escenarios Futuros a ver todos estos distintos investigadores que trataban de establecer una fecha, la primera fecha que decía Alexander Panov era del 2027. Y otros investigadores dicen fechas bastante diferentes, con diferencias de decenas o de lustros, o sea, y hasta de centurias, ¿no? O sea, hay diferentes puntos de vista. Pero en realidad lo que me parece que va a pasar es que va a aumentar la incertidumbre, como pasa más o menos cuando uno se acerca a un vórtice de un agujero negro, donde la misma noción del tiempo y del espacio se ve perturbada y es muy difícil ser precisos. O sea, podemos ser precisos en que una gran imprecisión se acerca, no sabemos cuándo, pero lo interesante me parece es el planteo que presenta Javi de cómo nos preparamos para atravesar ese momento y darle sentido a nuestra vida más allá de ese momento, y también empezar a advertirnos y advertir a otros de que es muy probable que vayamos a muchas oficinas públicas y diga el cartelito se cayó el sistema y esa vez sea verdad. Me faltó un detalle. Que es recordar lo que decís, Javier, en tu artículo, de ser un acto abierto, vacío, digo yo, que resuene con el universo, como aforismo. Sí, no, yo lo que veo es esto, ¿no? Que hay una parte muy bonita en este tema. O sea, aparte de toda la que es la parte de estudio, claro, podemos ahí hacer un rastreo los que tienen más vocación, incluso también el chico francés que intervino, que no me acuerdo su nombre, entonces él lo relacionaba con la física, ya con el cosmos, con la formación de los átomos. Eso. Entonces, bueno, sí, se pueden hacer muchísimas relaciones y a algunos pues nos gusta mucho, como decía a los que sois más teóricos pues os gusta mucho darle a esto, ¿no? Y para eso tenemos estos espacios en el Centro Mundial, en Escenarios Futuros, y pretendemos seguir haciendo, y a los que estáis aquí presentes pues volvemos a insistir, pues ojalá seamos más y tengamos más enfoques, más aportes, más investigaciones, ¿no? Pero también me parece muy, muy importante en los términos en los que hablas tú, Eva, ¿no? Como ser consciente ahora del registro y cómo es, y cómo lo defino, y cómo, bueno, y también Philippe lo dijo, ¿no? ¿Con qué ojos estoy mirando el presente? ¿Cómo me planto, ¿no? ¿Cómo vuelvo a incorporar? ¿Por qué yo soy un humanista? ¿Qué pasó en mí cuando conocí al humanismo y me incorporé como uno más a llevar esta causa adelante, a vivirla, a experimentarla, ¿no? Volver a recuperar ese protagonismo histórico que parece que en algunos momentos pues se nos ha diluido, ¿no? También hemos pasado una crisis muy fuerte que es
la pérdida del siglo hace 10 años, y esto nos ha desorientado mucho, ha acompañado a unos acontecimientos mundiales pues vertiginosos. Entonces, bueno, me parece esencial, ¿no? Más allá de todo el campo teórico, recuperar esa manera de estar en el mundo y verlo con esos ojos. Me voy a poner estas lentes porque ¿qué otras me tendría que poner? Es que, ¿qué otro personaje está en pie hoy en día? Hace 20 años habían triunfadores posibles, modelos posibles, pero no me imagino cuál es el personaje que está en pie hoy en día, un carabinero, como decían por ahí. Hay una cosa que quería aportar, que hay que estar atentos. En Bolivia, el 15 y 16 de diciembre, está convocando Evo Morales a un gran encuentro indigenista. Va a haber gente de bueno, comunidades mapuches y demás que van a estar yendo en norte de Argentina, sur de Perú, para lanzar un gran movimiento indigenista latinoamericano. Y ellos tienen toda una carga política y mística. Así que ahí habría que mirar, porque es Evo se convierte en una especie como de... Se corre el gobierno y se pone como en un lugar, digamos, de guía, de líder, para bueno, empezar un tiempo nuevo, de una gran movida indigenista en América Latina, con mucha mística, como tienen ellos, y con las cosas, bueno, apuntando hacia un cambio. Así que ahí habría que tomar nota en 15 días más lo que va a pasar en Bolivia. Hola. Son como el sonido de distintos instrumentos, ¿no? Que van surgiendo, cada uno con su tono, pero representan a mucha gente. Yo estaba pensando que cuando que el humanismo también apoyaba el momento histórico, y que a ese momento las personas son con muchos sentimientos negativos, de revolta, de todo eso. Y yo soy dentro de la informática y yo intento de dar posibilidad a las personas de saber que existen poderes para se exprimir, para construir un otro mundo. Y me parece que lo que es importante para la conciencia, una mejor conciencia, es de apoyar el momento histórico de manera positiva y constructiva, para que las personas tengan un registro de unidad que el sistema no permite hoy, ahora. Yo no sé si usted me entiende bien. Da un registro a las personas para que ellos salgan de esa crisis mejor que antes y no más destruido. Podemos aprovechar este momentito para comentarles que la próxima reunión de escenarios futuros es el viernes 4, o sea, dentro de una semana, el próximo viernes a las 4 de la tarde de Argentina y a las 8 de la noche de España, y el link está ahí lo puso Esther en el chat, para los que quieren conservar el dato y acercarse, o también pueden dejar el mail y nosotros les recordamos. Si nadie quiere hablar y nadie se quiere ir, pues yo queréis, puedo leer una de las 3 citas que había elegido de Cartas a mis amigos. Es un poco la más larga, pero a mí me parece que está interesante, ¿no? Para este momento. Si alguien quiere decir algo, pues bueno, paramos. Y disculpas por la calidad del sonido, a mí también me tiene un poco... Encima que uno no está muy dado a hablar así en público, en plan ponencia, y con esta dificultad de sonido pues no ayuda a nada. Bueno, voy a compartir pantalla. Entre tanta opinión, nos importa aquella que hace depender el futuro de lo que hagamos hoy. Sin embargo, aún en esta postura hay diferencias de criterio. Algunos dicen que como esta crisis ha sido provocada por la voracidad de la banca y las compañías multinacionales, al llegar a un punto peligroso para sus intereses, éstas pondrán en marcha mecanismos de recuperación, tal como ha sucedido en ocasiones anteriores. En materia de acción, propician la adaptación gradual a los procesos de reconversión del capitalismo en beneficio de las mayorías. Otros, en cambio, indican que no es el caso de hacer depender toda la situación del voluntarismo de las minorías. Por lo tanto, se trata de manifestar la voluntad de las mayorías mediante la acción política
y el esclarecimiento del pueblo que se encuentra extorsionado por el esquema dominante. Según ellos, llegará un momento de crisis general del sistema y esa situación debe ser aprovechada para la causa de la revolución. Más allá están quienes sostienen que tanto el capital como el trabajo, las culturas, los países, las formas organizativas, las expresiones artísticas y religiosas, los grupos humanos y hasta los individuos están enredados en un proceso de aceleración tecnológica y de desestructuración que no controlan. Se trata de un largo proceso histórico que hoy hace crisis mundial y que afecta a todos los esquemas políticos y económicos, no dependiendo de estos la desorganización general ni la recuperación general. Los defensores de esa visión estructural insisten en que es necesario forjar una comprensión global de estos fenómenos al tiempo que se actúa en los campos mínimos de especificidad social, grupal y personal. Dada la interconexión del mundo, no sostienen un gradualismo exitoso que sería adoptado socialmente a lo largo del tiempo, sino que tratan de generar una serie de efectos de demostración suficientemente enérgicos para producir una inflexión general del proceso. Consecuentemente, exaltan la capacidad constructiva del ser humano para abocarse a transformar las relaciones económicas, modificar las instituciones y luchar sin descanso para desarmar a todos los factores que están provocando una involución sin retorno. Nosotros adherimos a esta última postura. Parece que hoy con el efecto de demostración y con tanta velocidad en la comunicación, esto es posible. Bueno, amigos, pues si os parece lo dejamos ya aquí. La verdad es que un placer veros, aunque sea virtualmente, a todos juntos, y espero que nos sigamos viendo. Gracias por este enorme aporte, Javier. Muchas gracias, Javi. Javier, a todos. Gracias, Javi, y a todos. Gracias, Javi, y a todos. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Hasta. Hola, soy Tony. Muchas gracias, Javier, por lo que habéis hecho de presentación y todos los comentarios. ¿Vale? Yo soy muy escéptica en cuanto... Ya la única cosa que veo que nunca ponemos los sistemas de producción, ¿no? Que no los tenemos en cuenta. Y que cada vez que la acción social crece en conciencia es porque viene antedicha de un cambio de forma de producir, que es lo que pienso que está pasando en estos momentos. Que el sistema productivo y las fuerzas económicas, tal como las entendemos, o las hemos entendido porque yo ya soy mayor, actualmente ya no son las mismas. Y nos dejamos o abandonamos el criterio, por ejemplo, importante para mí, que la fuerza productiva o el sistema capitalista que hasta ahora se ha montado sobre el poder del sistema bancario, financiero y de todas las subprimes, no creo que lo podamos olvidar, que hay un sistema económico que está haciendo un cambio evolutivo, tecnológico muy grande. Por una parte. Y por la segunda parte es que la gente joven, nuestra juventud, esa franja de población, está como mucho más preparada tecnológicamente que nosotros. Pero también tienen una mayor soledad. Y estoy de acuerdo con lo que decía Espe, de que en los movimientos sociales, por ejemplo, en el movimiento chileno, a mí me ha gustado mucho lo que han comentado de que utilizan un lema que es de represión y que si os dais cuenta cuando dice me violas tú eres el que me violas, tú eres el que me violas, tú eres el que me violas, el alzamiento de mano como si fuera de un fascismo es muy impactante. Entonces yo creo que tienen otras formas de lucha y que tendríamos que aprender un poco o mirárnoslas con mucho más cariño. Y no tiene nada que ver con lo que decíais, que me parecía muy, muy importante, que el chicro, no sé cómo se llama, el acto de ser consciente de la conciencia. Para mí
Son cosas que sí que están juntas, pero que están muy separadas. Y a lo mejor lo que nos falta... Es que yo he hecho una analogía, ¿no? Yo cuando tenía los 25 años o los 20, o cuando estaba luchando en la calle como movimiento social, pero fuerte, como están luchando... Es que lo de Chile sí que te hace pensar, ¿no? La verdad es que tienes mucha fuerza a nivel de lucha porque tu cuerpo es muy fuerte y pero no tienes experiencia de interior. No, para nada. No sé si me explico, es como si estuviéramos descompensados. Nosotros a lo mejor ahora podemos tener una experiencia de vida que nos lleva a una experiencia personal que nos da el único camino, la transgresión hacia arriba, ¿no? Hacia el estado alto de la conciencia, pero perdemos un poco la realidad social en el momento, a todos los niveles. Entonces, para mí eso es complicado, por eso quería hablar con vosotros, porque yo pienso que ahí hay muchas cosas.